Hola, ¿cómo estás? Gracias, como siempre te digo, por estar ahí. Bienvenidos, bienvenidas otra vez a este canal Desperté, en donde, como siempre recordamos, estamos intentando entre todos aprender qué es lo que nos dice esta teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, que encierra una ley, un principio vital que desconocemos y estamos en procurar poder entenderlo, saber cómo funciona y poder a partir de él equilibrar nuestra vida. Estas cosas que ya hemos hablado en videos anteriores y que hoy nos encuentra aquí en este cuarto video para empezar a hablar de lo que probablemente sea para vos la parte más sustanciosa, quizás la información que más te urge conocer, y en función de eso y entendiendo esa situación, siendo consciente de ello, vamos hoy a bucear en esta circunstancia. Hasta aquí hemos repasado todas las características que nosotros podemos observar, que podemos constatar en nuestra realidad, desde nuestra percepción, desde la idea de las cosas que se mueven de una manera dual, de entender un poquito qué es esto del tiempo, de que el tiempo no es el mismo para todos. Hemos intentado poner un poco de lógica en esto de ver y de entender que nuestros cinco sentidos, que nuestra experiencia inmediata nos limita absolutamente para poder darnos cuenta, para poder abrir los ojos a una realidad que, bueno, es mucho más amplia que la pequeña porción que nosotros podemos ver, podemos percibir, podemos experimentar. Hasta aquí hemos transitado un camino. Desde ya le doy la bienvenida a quien sea la primera vez que ingrese a este video o a este canal, pero por sentido común te voy a pedir que, bueno, ingreses al canal y que veas los videos anteriores. He tomado la decisión de transitar un camino que puede ser un poco extenso, pero que al final va a terminar dándonos las herramientas que necesitamos para poder hacer certeza en nuestra vida esta realidad y entonces sí, a partir de allí empezar a poder utilizarla. Este es el objetivo. No queremos poner a la ley, no queremos poner a este principio vital en la comprensión de una simple técnica, de un simple mecanismo que me puede ayudar, pero que no requiere de mí mayor comprensión, mayor conciencia, y bueno, usándolo de esta manera, interpretándolo de esta manera, es que mucha gente ha intentado buscarle una vuelta al desdoblamiento, poder entenderlo, y no ha obtenido resultados. Bueno, en los videos anteriores, no voy a robarte más tiempo en esto, explicamos bastante extensamente cuál es con qué carácter debemos afrontar esto que realmente nos va a dar la posibilidad de equilibrarnos. Esta etapa, esto que vamos a hablar hoy, he venido masticando, evaluando, viendo de qué manera voy ofreciéndote esta información, y aunque hay muchas cosas que por allá me van quedando en el camino, por más que los videos y los encuentros se hacen largos, te puedo asegurar
que hay mucha información que voy dejando en el camino, que probablemente en algunos encuentros en el futuro podamos ir también mechando para poder enriquecer todo esto, pero la verdad es que voy haciendo una selección y voy viendo de qué manera ir transitando este camino para que nos vaya quedando verdaderamente, ¿sí?, la noción de que realmente podemos ver esto en nuestra realidad. Y bueno, probablemente podría haber incursionado en la parte histórica, en la precesión de los equinoccios, que es una parte importante, pero bueno, he decidido brindarte esto porque, te repito, entiendo y soy consciente de que seguramente en todos ustedes esta es la información que más pueden tener interés de saber, pero sí te digo que vamos a ver aquí algunas cuestiones que luego seguramente las vamos a ir reforzando con nuevos conceptos, con otros cimientos que son importantes a la hora de conocer todo, ¿sí?, todo lo que engloba y todo lo que involucra esta realidad que nosotros estamos aprendiendo a mirar. Así que en función de eso, hoy también nos vamos a empezar a involucrar, vamos a empezar a conocer algunos aspectos que ya también empiezan a rozar la parte ontológica, nuestra parte humana, nuestra experiencia, y que seguramente, así como lo que hemos visto hasta aquí de la comprobación empírica que la ciencia nos ha mostrado, y esto a algunos de nosotros que tenemos ideas muy arraigadas, conceptos muy adentro de nuestra mente, nos cuesta poder visualizar. También hay otro aspecto que justamente tiene que ver con nuestras ideologías religiosas, o no, o espirituales, desde el lugar que nosotros las queramos ver o aceptar, que van a entrar un poco también en conflicto porque, bueno, vamos a estar también viendo lo que refiere a la historia, así como hemos visto la comprobación de esta teoría en la ciencia. También vamos a ver que esto era conocido por los antiguos y vamos a ir dando algunos tips que no los vamos a profundizar hoy, pero que sí los vamos a hacer un poquito más adelante. Pero quiero aclararte que hoy vamos a empezar a hablar de algunas cosas que van a hacer que también revises algunas informaciones, algunos conceptos que por allá tenés incorporados y que, bueno, desde la óptica de la comprensión de esta ley difieren un poquito. Ha habido una mezcla importante a lo largo de la historia, se han tergiversado, algunas cosas han sido tomadas, otras han sido dejadas y otras han sido torcidas, y entonces en esta mezcla, bueno, a veces para nosotros a la distancia se pone un poco difícil poder discernir. Pero como te dije, así como hay pruebas empíricas y cosas que se pueden ver en la ciencia, también hay evidencia histórica que claramente nos demuestra que esto era conocido. Ya hemos visto básicamente y esencialmente los griegos conocían la ley, a partir de ello armaron su alfabeto. Y bueno, y como los griegos ya también hemos nombrado, sumerios, egipcios, civilizaciones, digamos que 6-7 siglos antes de Jesucristo, claramente conocían esta ley. Y también, como ya hemos dicho, un párrafo aparte para Jesús, que el Jesús histórico, no el Jesús religioso, Jesús que juega un papel importante y que también verás, si no sabés, más adelante te voy a ir dando hoy algunos tips. Habló de esta ley, está claro que la conocía, pero también su mensaje fue tergiversado, porque bueno, seguramente no le ha convenido a las personas que en su momento quisieron edificar
una ideología distinta con objetivos un poco más terrenales. Hecha toda esta introducción, vamos a recordar que en el último video habíamos hablado de tres observadores, ¿sí? Tres observadores que evolucionan utilizando como herramienta lo que les proporciona el movimiento que ya hemos visto, este movimiento que se va desarrollando en diferentes espacios, con diferentes aceleraciones y dilataciones, que se va desarrollando en diferentes tiempos. Todo esto utilizado por estos tres observadores principales, iniciales, para que evolucionen en un estado ideal. Y entonces aquí vemos un pequeño resumen de esto que estamos diciendo y que ya hemos visto, y que básicamente nos tiene a el creador. Habíamos hablado del muy alto en la comprensión de los griegos, pero también era conocida como el creador, y a partir del creador un desdoblamiento de este creador en lo que es la criatura, ¿sí? Criatura es un desdoblamiento del creador. Y a su vez un tercer desdoblamiento a partir de esta criatura en lo que se conocía como el mensajero en el séptimo tiempo, justamente del creador, el doble, ¿sí? El doble de la criatura. Entre estas tres observadores había un intercambio de información que se produce a través de las aperturas temporales de la segunda criatura. Estamos repasando. Para aquellos que es la primera vez, insisto, vuelvan a los videos anteriores para poder comprender. Y esta relación, ¿sí?, de información también hace que haya una tercera información, que yo aquí la saco por el costado, pero acordate que en realidad pasa por las aperturas temporales de 2, ¿sí?, para que sea el creador quien obtenga antes que la criatura la información del ángel, ¿sí?, del mensajero del tercer tiempo, y que entonces así pudiera, evaluando y haciendo una síntesis, informar a su propio desdoblamiento, o sea, a la criatura, para guiarla, asesorarla, aconsejarla, y que esta criatura pueda tener una experiencia sin peligros y sin vivir ninguna situación extraña, dado que justamente, y aquí ya empezamos a incorporar un nuevo concepto, estamos hablando de que el principio vital básicamente es el principio vital de la anticipación, ¿sí? Esta criatura lo que está haciendo es anticipar por consejo del creador un futuro que ya el ángel, o sea, su parte, porque no nos olvidemos que es el mismo, es un desdoblamiento, pero el ángel es un desprendimiento de la criatura, no es otra cosa, así como nuestro doble somos nosotros mismos, esto es exactamente igual. Entonces este ángel ya ha vivido un futuro y lo que hace la criatura es actualizarlo, entonces está anticipando, ¿sí?, este ángel lo que luego va a vivir esta criatura, que por supuesto, como su experiencia es absolutamente controlada, tiene una experiencia y una vida que es inmortal, ¿sí? La criatura es inmortal, dado que justamente este principio vital le da esa posibilidad hasta que termine el ciclo de desdoblamiento y estos tres esenciales observadores rehagan la unidad, comiencen un nuevo ciclo de desdoblamiento en el mismo espacio o se vayan a otro espacio, a otro horizonte, e iniciar una nueva exploración. Entonces aquí tenemos que saber entonces que siempre las informaciones van pasando del pasado al presente y del presente al futuro, que estas siempre van a través de las aperturas temporales de 2, lo que habíamos dicho le da al ángel y al creador una realidad igual a diferente velocidad, pero que la criatura vive en un espacio a 3 dimensiones con una realidad distinta y con una libertad absoluta. Esto quiere decir que la criatura, por más que recibe el consejo del creador y la información del futuro, tiene la libertad, puede, si así lo decide, no obedecer
esas intuiciones y realizar la experiencia que quiera realizar, ¿sí? Aquí, en este espacio, vive en absoluta libertad. En condiciones normales, siempre obedece, digamos, escucha los consejos del creador, dado que justamente esto le da la seguridad de una experiencia absolutamente equilibrada y que justamente lo conduce a una vida inmortal, ¿sí? Por eso también eran conocidos como los inmortales. Y lo otro que tenemos que saber es que, bueno, este intercambio de informaciones se realiza de esta manera porque el futuro no puede ser modificado mientras se está fabricando, ¿sí? En función de las preguntas del creador, este futuro hasta tanto no puede ser molestado, porque si no, este futuro no correspondería con las preguntas del creador. Estas son algunas de las cosas, digamos, que hacen que el principio vital funcione de la manera que funciona. Y entonces lo que tenemos que tener en claro es que aquí lo que estamos viendo son los tiempos del creador, los tiempos del muy alto, en donde hay una evolución perfecta, ¿sí?, que asegura la inmortalidad del segundo observador. Y aquí voy a puntualizar, yo en el video anterior hice un pequeño comentario abajo, y si no lo viste te lo comento, dado que yo, en mi afán de poder darte ejemplos para que vos entiendas, cuando hablamos de los tres observadores esenciales, mencioné que era parecido a nuestro presente en función de entender la velocidad de la información a partir de la velocidad de la luz, y esto puede haberse prestado a alguna confusión, más allá de que yo aclaro que esta no es nuestra realidad. Puede haberse dado a confusión, dado que yo menciono como ejemplo la velocidad de la luz y se pudo haber interpretado que la criatura y el doble éramos nosotros. Esta no es nuestra realidad, esta es una realidad perfecta en los primeros 7 tiempos del creador, en donde las criaturas son inmortales, en donde el ángel es la imagen del creador, ¿sí? Ya habíamos dicho, tiene las mismas capacidades, tiene la misma realidad acelerada, y que en un principio vital que asegura la anticipación, los tres evolucionan sin ningún problema. Hasta aquí repasamos más o menos lo que ya sabíamos. Y ahora vamos a ver cuál es nuestra realidad. Y en función de esto también te voy a contar que este cuarto encuentro, por llamarlo de alguna manera, lo vamos a dividir en 2 partes, dado que esto que vamos a ver hoy es un poquitito extenso. Quiero darte la mayor información posible, y entonces, para que vos puedas administrarlo y no te veas obligado a estar mucho tiempo allí sentado, puedas administrarlo en 2 videos para que sea un poco más cómodo en el caso de que tus tiempos lo requieran así, poder verlos primero uno, luego el otro. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. En esta primera etapa vamos a hablar de nuestra realidad. Vimos cuál es la realidad del tiempo del creador. Habíamos dicho que esto se va desarrollando en tiempos de aceleración. Estos tiempos de aceleración me dan los tiempos del desdoblamiento. Y habíamos dicho que estos tiempos van de a 7, ¿sí? Y que van al infinito en función de las preguntas del creador según el principio vital, cuando esto se desarrolla dentro de la normalidad, dentro del espacio del creador. Entonces, lo que aquí vamos a tener justamente es que del tiempo 1 al tiempo 7 vamos a encontrar los 7 tiempos del creador, en donde evoluciona, ¿sí?, el creador, la criatura inmortal y su doble, o sea, el ángel, la imagen del creador. Para seguir adelante, lo que vamos a contar es que
En algún momento yo ya te comenté que dentro de nuestro sistema solar, en donde es nuestro horizonte de observación, en donde nosotros estamos evolucionando, se lleva adelante lo que es el ciclo de precesión de los equinoccios. Este ciclo de precesión es un ciclo que se corresponde con un movimiento especial que era conocido por los antiguos, que también es conocido y se conoce desde hace mucho tiempo, sobre todo la gente que hace astrología. Existen los calendarios precesionales y estos calendarios se utilizan, digamos, como referencia cuestiones astrológicas más cuerpos celestes, digamos, que tienen una localización un poco más lejana y por lo tanto un poco más precisa a la hora de medir, por ejemplo, el tiempo. Esta precesión de los equinoccios, que era conocida claramente por muchas civilizaciones y que hablaban de ciclos, se sabe que tiene un ciclo, se sabía que era más o menos de 26.000 años, la teoría del desdoblamiento lo ha calculado exactamente en 25.920 años, que en realidad son ciclos de 24.820 con un intervalo de 1.080 años entre ciclo y ciclo. Estos ciclos, te vuelvo a repetir, eran conocidos. De hecho los aztecas formaron su calendario a partir de ciclos, de la cuenta larga que ellos llamaban, y también ellos hablaban de un final de los tiempos, como también, por ejemplo, lo podemos encontrar en el Apocalipso, que está al final del Nuevo Testamento de la Biblia, y que en realidad no habla de cuestiones catastróficas ni el final de los tiempos de los aztecas. Nosotros lo hemos asociado a situaciones de caos, de fin del mundo y demás, lo cual ha generado en las personas pensamientos con potenciales bastante complicados hacia adelante y que en realidad están distorsionando el verdadero sentido. Ellos sabían que había un ciclo y que el ciclo se termina, el final del tiempo es el final del ciclo y el comienzo de un nuevo ciclo. Hoy la gente que está involucrada con, por ejemplo, el cambio de era, está teniendo de alguna forma una comprensión similar a esta que yo te estoy dando ahora. Sobre todo después de que todo el mundo esperaba que el 21 de diciembre del 2012 todo se terminara y todo siguió. Y entonces, bueno, se le intentó buscar otro sentido. Pero el verdadero sentido es este. De hecho, apocalipso es una palabra que viene justamente también del griego y que significa revelar lo escondido. Al final de cada ciclo, lo que sucede es que justamente estos tres observadores rehacen su unidad y todo lo que nosotros no podemos percibir en un instante, todo lo podemos ver. Y entonces se revelan aquellas cosas que no habíamos podido ver durante el ciclo. Es simplemente eso, tiene otras connotaciones que por allá revisaremos más adelante, pero tiene que ver con eso. ¿Por qué te cuento esto? También vamos a revisar el ciclo precesional más adelante, lo que hoy te decía. No sabía si primero mostrarte el ciclo y ahora esto, pero bueno, lo vamos a hacer así. Y este ciclo es muy importante conocerlo porque también nos aporta una realidad, nos aporta una información que también nos va a hacer ver la realidad de otra manera. Pero sabiendo que existe un ciclo precesional y que este ciclo precesional justamente encierra el ciclo de desdoblamiento en nuestro sistema solar, en donde estamos nosotros, el planeta Tierra, y nosotros evolucionando en él, nos da la información para saber que cuando termina un ciclo y comienza otro ciclo, habíamos dicho que hay un periodo de tiempo en donde en un momento determinado todo lo que no se veía se ve, se rehace la unidad y si es decisión del creador, porque todo esto siempre depende de la decisión del creador, si el creador decide no seguir con otro ciclo, irse a un nuevo horizonte, eso es lo que sucederá, pero si el creador quiere seguir explorando el mismo espacio, puede seguir haciéndolo. De hecho, está comprobado que este ciclo se ha repetido aquí en nuestro planeta ya varias veces, ¿sí? Cuando terminó el ciclo anterior, que se produjo este reencuentro, en ese momento las criaturas
también pueden tomar, y esto era conocido por antiguas civilizaciones, hablaban de pasar las 7 puertas, sabían que esto se podía hacer en un determinado momento, y cuando esta unión, cuando este ciclo termina y comienza el nuevo, tenían la posibilidad de pasar las 7 puertas, los 7 tiempos del Creador e irse a explorar el mismo espacio, pero en un tiempo acelerado. Esta decisión, por supuesto, para las criaturas era una decisión peligrosa, dado que saliendo de los tiempos del Creador, salían del principio vital que les aseguraba la perfección de su inmortalidad y corrían el riesgo de volverse mortales, dado que pierden el asesoramiento, pierden la guía del Creador y por supuesto hacia adelante no había nada. ¿Por qué? Bueno, te voy a contar que justamente cuando comenzó este ciclo de desdoblamiento, en ese instante, en ese momento que se podía hacer, varias criaturas inmortales tomaron la decisión de salir de este cuarto tiempo en donde estaban evolucionando e incursionar en los tiempos más acelerados, fuera de los 7 tiempos del Creador. Y entonces te voy a contar que esta criatura también era conocida por los griegos, porque cada palabra y cada comprensión dentro del movimiento de desdoblamiento tenía una característica. Cada movimiento, acordate que todo esto está en movimiento, siempre está en movimiento, todo al mismo tiempo. Cuando se da uno, se está dando el otro, cuando este está terminando, está empezando el otro. Esto es un movimiento, a veces es difícil hacer esta abstracción, pero es realmente cómo todo esto va evolucionando. Y esta criatura inmortal que vivía aquí en una absoluta libertad, en un espacio a 3 dimensiones, era conocido simbólicamente por los griegos con un nombre. En el cuarto tiempo, lo que encontramos es que durante el desdoblamiento en el primer tiempo del Creador, a su vez en el cuarto tiempo, se hace un vínculo entre el pasado y el futuro a partir de digamos, si vemos el alfabeto griego, más o menos a la mitad encontramos, considerando alfa y omega, encontramos la letra M. Entonces, cuando durante el desdoblamiento de alfa, del observador 1, en el cuarto tiempo, vamos a encontrar entonces el Creador 1, ¿sí? En el cuarto tiempo vamos a encontrar un vínculo Ada en la letra M, ¿sí? Que va a estar uniendo el pasado y el futuro. Y entonces aquí encontramos un nombre que para nosotros es conocido y que es Adán. Era el nombre que de alguna manera se le daba a la criatura, en función de conocer este movimiento que te acabo de contar. Y lo que sucede también es que en el momento, digamos, en que todo este movimiento, en ese momento en el que se unía y se vuelve, que termina y empieza un nuevo ciclo, mientras se está desarrollando el movimiento que le da, digamos, sustento a la noción de Adán, en el octavo tiempo, o sea, ya un tiempo más allá del tiempo 7, en el octavo tiempo, lo que está sucediendo es que tenemos, digamos, el octavo tiempo es la letra eta en el alfabeto griego, ¿sí? Entonces, en el octavo tiempo, una segunda criatura, la letra B, una segunda criatura inmortal, salida del movimiento de Adán, ¿sí? Hace un vínculo, una letra más adelante, y entonces encontramos
a Eve. Eve, que en realidad, si le agregamos una H adelante, en hebreo, era conocida como la puber, la virgen, y que luego en el latín la conocemos como Eva. Esta situación en realidad era conocida a partir de esta comprensión que yo te estoy diciendo, ¿sí? El desdoblamiento, la aparición de una segunda criatura en el octavo tiempo, y que justamente en la comprensión, en la comprensión geométrica, matemática que tenían los griegos, sabían que en realidad esta segunda criatura que venía a partir del movimiento que se desarrollaba a partir de Adán, tenía que ver con la raíz cuadrada de pi. Pi, acordate que es la letra que dentro de la fórmula que el movimiento de desdoblamiento de alguna manera utiliza como de referencia para ir dando proporcionalidad a los espacios. Estos griegos sabían que la raíz cuadrada de pi daba este movimiento, ¿sí? Que le daba simiente a esta segunda criatura desprendida de Adán. Y si nosotros lo reflejamos dentro, yo acá te dibujé el horizonte junto con los dos primeros horizontes, ¿sí? Si yo lo reflejo, vamos a encontrar un movimiento que se parece a esto que estás viendo acá, una W, la omega minúscula, y entonces, dado esta forma, ellos conocían, los griegos conocían a la raíz cuadrada de pi como la pleura. Y la pleura, pasado luego a un idioma que nosotros entendemos, se conoce como costilla. ¿Sí? Entonces, aquí vemos una lógica en función de que los griegos conocían este desdoblamiento y sabían que de la pleura, ¿sí? De la pleura de Adán, o sea, de la raíz cuadrada de pi en función al movimiento de Adán, se daba esta criatura que era Eve. Eva para nosotros, que sale justamente de la costilla de Adán, pero no desde la costilla como nos han enseñado, sino justamente de la pleura, que era la raíz cuadrada de pi para los griegos. ¿Sí? Y entonces a partir de aquí tenemos a una segunda criatura, que en el momento que inicia este nuevo ciclo de desdoblamiento es la primera que sale y luego la sigue Adán. Bien, ¿por qué salen dos criaturas? Bueno, porque para que el principio vital funcione, mínimamente requiere que sean dos. Estos dos inmortales toman la decisión de ir a incursionar y lo que ellos hacen, sabiendo que no iban a tener la protección del Creador, es evolucionar en un tiempo más adelante, que va a ser el tiempo 10, que es donde estamos nosotros, ahora vamos a llegar, y lo hacen Adán dejando a su doble en el pasado y Eva enviando a su doble hacia el futuro. Pero con el paso de los años, de los primeros años del ciclo, estos dos inmortales que al principio fueron socios en una muy mala decisión, fueron no pudiendo con el asesoramiento del Creador llevar adelante este principio vital de la mejor manera. Incluso los griegos decían que se habían vuelto desconocidos y al volverse desconocidos empezaron justamente a evolucionar de una mala manera. Ya el hecho de haber tomado la primera decisión generó potenciales hacia el futuro que ellos no podían resolver y que justamente eran conocidos o se convirtieron por esta circunstancia en los ángeles caídos o en los demonios en la concepción griega, egipcia, sumeria, cada uno con su diferente denominación, de lo que había sucedido con estas criaturas inmortales. De hecho, los sumerios decían que estas criaturas, al haberse ido de los tiempos del Creador, habían perdido su vestimenta pala de blancura.
lo que justamente tiene que ver con el hecho de que ellos sabían que justamente con la aceleración del movimiento, cuando hablábamos, por ejemplo, de acercarnos a la velocidad de la luz, esta aceleración va produciendo una alteración en la vibración de la luz, ¿sí? De la vibración luminosa, y cuanto más avanza el movimiento, esa vibración más se altera y más se vuelve oscuridad. Por eso tenían el concepto, aquellos antiguos, y después eso fue trasladado a través de la historia, de que el Señor, digamos el Creador, estaba en la luz y que hacia el futuro lo que teníamos era cada vez más oscuridad. De hecho, más allá de los 7 tiempos del Creador se conocía como las tinieblas, luego los siguientes 7 tiempos se conocían como los infiernos, y más allá del tiempo 20 teníamos el Joel de los hebreos, el Kur de los sumerios o el Hades de los griegos, en donde existía solamente el llanto y el rechinar de dientes, y en donde ya ninguna cosa puede ser controlada y reina la más absoluta oscuridad. Estos conceptos eran conocidos y justamente por eso se hablaba de tiniebla, de infiernos, de oscuridad, pero es porque justamente hacia el futuro se vuelve cada vez más oscuro. Entonces, así como Adán y Eva tomaron esta decisión, todos nosotros hemos hecho exactamente lo mismo que hicieron Adán y Eva, con la diferencia de que nosotros no sabemos quién es nuestro Adán y quién es nuestra Eva. Lo que hemos hecho nosotros es hacerlo por nuestra cuenta, hemos salido. Y como verás, aquí hay una información importante, una cosa importante que tenemos que entender, y es que la criatura, al irse más allá de los 7 tiempos del Señor, y nosotros al hacer lo mismo, estamos dejando a nuestro doble, a nuestro ángel, en el pasado. Los ángeles, nuestros dobles, siguen estando en el tiempo 7. Ellos se quedaron en el tiempo 7. Lo que pasa a ser para nosotros el tiempo 1. Y estos ángeles que eran conocidos, ¿sí? Esta noción de ángel, de doble, que también era conocido por los gnósticos, que lo podemos encontrar en varios documentos antiguos, de hecho hasta el siglo XIII, te cuento, que esto también lo conocían, por ejemplo, los templarios. Los templarios hasta el siglo XIII, cuando vino su debacle, se dibujaban en mucha simbología de aquella época que se ha encontrado. Hay una que es muy reveladora, dado que ellos se dibujaban arriba de un caballo siendo 2 jinetes. Hay mucha, en internet incluso podés encontrar, si buscas, la imagen de un templario siendo 2 arriba de un caballo. Y esto no era porque no había caballos, sino porque justamente ellos conocían en algún momento, luego de que terminaron las cruzadas y recuperaron Jerusalén, se encontraron con este conocimiento que venía de los gnósticos y tenían una noción del doble y del ángel. Este ángel que, como te venía diciendo, quedó en el 7º tiempo, y nosotros nos hemos ido más allá de los tiempos del Señor. Y entonces también a partir de conocer la ley, los griegos tenían la comprensión de que en el tiempo 9, en un tiempo acelerado, antes de que termine el anterior ciclo, y comenzara este nuevo ciclo ya con los inmortales de este otro lado, en el tiempo 9 se producía o aparecía lo que se conocía como, lo vamos a anotar acá en azul para que se diferencie, el ana, TH, porque teta es la letra 9 del alfabeto en el noveno tiempo, teta, y una palabra, ropos,
que para los griegos significaba borrador. Entonces, a partir de conocer este movimiento, ellos sabían que en el noveno tiempo aparecía el borrador del ángel. Ana, acordate que hace referencia al Creador, pero en la concepción que hemos estado hablando, quien está hecho a imagen y semejanza del Creador es el ángel y no la criatura. Esto también es una idea que te va a mover algunas cosas que hasta acá vos creías. De hecho, hay evidencia que Jesús, cuando se refería a sí mismo, pero se igualaba, digamos, cuando Él se referenciaba o se igualaba con nosotros dentro de este plano de existencia, Él hablaba del Hijo del Hombre. Pero también hay pasajes en los que Él dice: yo soy el único que puede decir que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Esto significaba justamente eso, porque Él era una criatura inmortal. De hecho, a lo largo del ciclo de los 24.820 años, han venido cada 2000 años un inmortal, un avatar, a encarnar en la tierra, dado que el movimiento lo permite, para ayudar, ¿sí? Para ayudar a estas criaturas a poder retornar. Cristo, Jesús, fue el último de estas criaturas, el último inmortal que estuvo entre nosotros y que nos vino a mostrar, nos vino a decir de qué manera nosotros podíamos volver a retornar a los tiempos del Creador. Y entonces, justamente, anatropos, aparece una palabra, ¿sí? De aquí se desprende una palabra que justamente es antrópodo, y que antrópodo en la concepción nuestra es hombre. Esto también por ahí por allá llevó a una confusión, dado que nosotros nos decimos los hombres, pero en realidad nosotros somos hijos del hombre, no somos hombres. Hombre en realidad era la designación que se le daba a el doble, al ángel, ¿sí? Nosotros somos antrópodos, somos los hijos, los borradores del ángel. Esto yo sé que te puede causar algún terremoto en tus conceptos, pero esto realmente es así, y como ya te digo, todo esto está escrito y se puede comprobar si abrimos nuestra mente, si salimos de los discursos armados y nos vamos a la historia y a los momentos, a los contextos en los cuales estas cosas se hicieron y se dijeron. Entonces, finalmente, en el tiempo 10, nosotros comenzamos a evolucionar. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Bueno, porque justamente de lo que se trata es de retornar. Cuando nosotros tomamos también esta mala decisión de pasar más allá de los 7 tiempos del Creador, automáticamente cualquier pensamiento que nosotros tuvimos generó en el futuro un potencial peligroso, ¿sí? Fuera del control del Creador y de nuestro ángel, que ya no está en el futuro, nuestro doble, sino que lo hemos dejado en el pasado. Y entonces, fíjate que esta concepción era conocida, estos futuros peligrosos, era conocido por los griegos con la palabra ama, Thanos. ¿Y sabés qué significaba para ellos esto? Si nosotros lo transcribimos, pecados. Esta palabra que luego también toma el cristianismo, Constantino y su concilio de Niceas y demás, y le dan un sentido diferente. En realidad, pecado era conocido como potenciales peligrosos. Estos potenciales que nosotros generamos con cada uno de nuestros pensamientos y que si no controlamos, nos controlan. Ya vamos a llegar allí. Entonces, la única manera que teníamos de poder deshacer esos potenciales peligrosos y a la vez tener la posibilidad de, al final de este ciclo que estamos viviendo y que ya estamos casi en el final, esto lo vamos a ver cuando veamos el ciclo de precesión, al final
cuando terminara el desdoblamiento, tener la posibilidad de, junto con nuestro doble, retornar a los tiempos del Señor. Y esa es nuestra principal tarea, más allá de que no te suene muy poética. Esa es nuestra misión en esta experiencia, es poder borrar, tener la posibilidad de borrar esos potenciales peligrosos que hemos generado y hacer la unidad al final de este ciclo con nuestro doble para poder volver. Y entonces lo que hemos hecho es justamente encarnar, porque la manera que nosotros encontramos, sin ser dos como lo fueron Adán y Eva, fue encarnar, ¿sí?, en esta tierra. Y para poder hacerlo, lo que se buscó fue una criatura que a los ojos del Creador fuera digna para hacer evolucionar a una criatura inmortal, porque nunca nos olvidemos que los inmortales son el desdoblamiento propiamente dicho del Creador. Entonces tenía que ser una criatura que fuera digna de hacer evolucionar a una criatura. Y esa criatura podrían haber sido otras, pero la que fue considerada digna fue el mono, y allí es donde nosotros hemos evolucionado, hemos venido a encarnar en este animal para poder hacer una experiencia y para poder brindarnos la posibilidad, a partir de un principio vital un poco modificado con respecto a esto, que nos dé la posibilidad de retornar, y ya vamos a llegar a ese lugar. Entonces, básicamente lo que tenemos que saber en esta primera parte es que esta es nuestra realidad, que hemos salido de los 7 tiempos del Creador, que tenemos que retornar, ¿sí?, a los tiempos aquí, que básicamente nos hemos vuelto mortales, que vivimos en un espacio en donde, por supuesto, igual que la criatura, tenemos un presente con una absoluta libertad, pero que nos hemos quedado absolutamente solos. Porque ya no solamente no tenemos a nadie en el futuro que nos dé la posibilidad de anticiparlo, sino que tampoco sabemos que tenemos un doble en el pasado, y entonces aquí, en este presente, somos absolutamente responsables de nuestras decisiones, de nuestras causas y de nuestros efectos. Y por eso vivimos la vida desequilibrada que vivimos. Y porque el principio de anticipación sigue funcionando, porque es un principio vital, nosotros seguimos anticipando la información del futuro. No podemos no hacerlo, porque de hecho nuestro organismo, nuestra biología está constituida para que así sea. Acordate que está comprobado que nuestro cerebro recibe las informaciones 0,5 segundos antes, en promedio, antes de cualquier acción que nosotros hagamos. Esto nos da claramente, por más que nos cueste a nosotros aceptarlo, la clara noción de que somos de alguna manera dirigidos, manipulados para ir hacia adelante y para tomar las decisiones que tomamos. Nuestra vida es una absoluta continuidad de eslabones, de decisiones tras decisiones que nos van llevando por los caminos que nos vamos llevando. Cualquier decisión que nosotros tomemos nos hace ir por un camino o por el otro. Esa es nuestra vida, una toma continua de decisiones. Y estas decisiones, si no están controladas, si no están dirigidas por nuestra parte creadora, no tenemos posibilidad de poder saber de dónde provienen. Y como el principio vital sucede, porque si no fuera así nosotros nos moriríamos, y ya vamos a llegar allí, entonces necesitamos la anticipación. Pero esta anticipación nos llega de todos estos futuros potenciales que nosotros entre todos hemos creado y que actualizamos. Allí, hacia el futuro, más allá de los infiernos y de la oscuridad absoluta, acordate que siempre se están evolucionando los dobles de los dobles de los dobles. Acordate de lo que habíamos hablado.
estos dobles de los dobles de los dobles, que también eran conocidos por antiguas civilizaciones, se le han dado muchos nombres, pero por ejemplo uno de los más conocidos es los arcontes. Estos dobles de los dobles que, porque vos acordate siempre que todas las realidades, tanto el futuro como el presente como el pasado, son reales, ¿sí? Más allá de que los futuros sean potenciales, estos desconocidos, estos dobles de los dobles que allí evolucionan, tienen una realidad y quieren ser. Y como quieren ser, intentan y saben, utilizan el principio vital para mandarnos información que nosotros tomemos, pensemos que es nuestra y vayamos guiándonos hacia lo que estos desconocidos quieren. Te voy a dar un mal ejemplo, pero para que vos me entiendas. En el futuro hay muchos Oscar, muchos yo, muchas realidades, ¿sí?, potenciales que he creado con cada uno de mis pensamientos. Y cada uno de esos Oscar, allá en esa realidad que ellos están viviendo, que está sucediendo al mismo tiempo que esta realidad, quieren ser. Aún el Oscar que está tirado muy enfermo en una cama, quiere ser. Y entonces va a enviar la información en la medida que pueda hacerlo para que yo termine llegando a esa realidad, ¿sí? Porque si yo me imaginara, por eso te digo que es un mal ejemplo, pero si yo me imaginara en esa situación, en un futuro, o me imaginara hoy, en este presente, en esa situación, yo quisiera seguir existiendo, ¿sí? Más allá de que pueda o no pueda curarme, de que tenga la posibilidad de ser consciente o no, yo quiero seguir estando aquí dentro de la normalidad porque nos apegamos como nos apegamos a todo. Y esa información puede ser captada, puede mi intención ser captada por un Oscar que está en el pasado, ¿sí? Y que yo lo voy guiando para que venga hacia aquí. Te vuelvo a repetir, quizás sea un mal ejemplo, pero es para que vos me entiendas. Pero aquí sucede también otra cosa que tenemos que aprender. Estos futuros potenciales, dentro de este contexto en el que nosotros estamos, estos futuros potenciales son los mismos para todos. Y aquí es donde empezamos a comprender la verdadera responsabilidad que todos nosotros tenemos en función de saber cómo se lleva adelante este principio vital. Porque esos potenciales que están hacia el futuro, cualquiera de nosotros los puede descargar. O sea, yo cuando tengo un pensamiento, ¿sí?, automáticamente en el futuro se materializa esa realidad que yo pensé, solamente que en un estado potencial, porque yo no la puedo actualizar hasta pasado 40 días. Ya vamos a ver todo esto. Hasta pasado 40 días yo no lo puedo actualizar. Es un poco una medida de seguridad para que nos entendamos, porque muchas veces nosotros tenemos pensamientos, pero generalmente tenemos más malos que buenos, y por más que nos cueste reconocerlo. Y entonces, si yo pudiera automáticamente actualizar cualquier cosa que yo pensara, y bueno, muchas veces terminaríamos con problemas graves, ni hablar con problemas con la ley y demás. Entonces, como una manera de seguridad, yo no puedo actualizar. Pero ¿qué sucede? En esta respiración, en este ida y vuelta que genera mi cuerpo energético, que no es mi doble, mi cuerpo energético va y viene a través de las aperturas temporales que yo no puedo ver, acordate, que para mí son imperceptibles, utiliza una energía que yo no siento, ¿sí? Nosotros experimentamos la energía de la gravedad, de estas 333 milésimas de la energía total, pero no experimentamos la de antigravedad, que son 666 milésimas, como ya hemos dicho en los videos anteriores, pero que sí utiliza mi cuerpo energético para ir y venir a buscar esa información que yo estoy requiriendo cuando tengo un pensamiento. Pero lo que hace mi cuerpo energético, mi parte ondulatoria, es captar el potencial que más se asemeje a aquello que yo estoy pensando. Si yo generé un pensamiento en mi pasado, 40 días atrás, que
estuviera acorde a esto que estoy pensando, probablemente lo pueda actualizar. Pero si yo no tuve en mi pasado un pensamiento o no actualicé, no generé en el futuro un potencial, voy a actualizar el potencial que se parezca que haya generado cualquier otro ser humano en este planeta. Entonces, te vuelvo a repetir, aquí empezamos a entender la verdadera comprensión de nuestra responsabilidad en función de las cosas que pensamos. Si yo tengo un pensamiento bastante malevolente con respecto a alguna persona y luego en el futuro un día veo que, por ejemplo, alguien le hace a otra persona algo parecido a lo que yo pensé pero que no realicé y la juzgo, no me estoy dando cuenta que probablemente pude haber sido el responsable de haber generado ese potencial en el futuro. Estas son cosas que yo entiendo que para vos puedan ser difíciles de aceptar, pero te aseguro que son la realidad y que cuando salimos de todo esto y vemos cómo vivimos, nos empezamos a dar cuenta que probablemente todo esto del pensamiento individual, del pensamiento colectivo y demás, muchas cosas que también ya están comprobadas a nivel científico, que las vamos a repasar, nos están dando la pauta de que esto realmente es así. Y que también estamos acá mencionando a otro actor principalísimo de todo este principio vital, que es el pensamiento. Nuestro pensamiento es nuestra principal herramienta, es nuestra principal y más importante herramienta, más que cualquier otra cosa, porque es nuestro pensamiento el que va haciendo que nosotros vayamos actualizando o no las informaciones y nuestras decisiones. Entonces, volviendo aquí al papel, vamos a entender entonces que vivimos en un presente, ¿sí?, más allá de los tiempos del Creador. Hemos dejado a nuestro doble en el pasado y hacia adelante estamos generando potenciales peligrosos entre todos que nos están, justamente como no los podemos controlar, influenciándonos permanentemente y guiándonos en un sentido que no tiene que ver con nosotros. Dado que nuestro doble, que se encuentra en el tiempo 7, que todavía sigue siendo tiempo del Creador, conserva las preguntas originales que el Creador quiso que nosotros nos hiciéramos cuando estábamos en el tiempo de inmortalidad. Como nuestro doble tiene todavía esa información y sí está en contacto todavía con el Creador, es el único que nos puede dar, junto con Él, los dos, podemos encontrar las preguntas que nos van a ir guiando en la experiencia que nos va a llevar a vivir una vida benevolente para nosotros y para todos los demás, y que nos va a dar la posibilidad al final de retornar a la inmortalidad de los 7 tiempos del Creador. Entonces, para también desmistificar algunas otras personas o lugares que hablan del desdoblamiento, y lo digo sin ofender a nadie, pero es mi obligación darte la información como la ley la está presentando. Como verás, no hay ningún doble en el futuro que permanentemente nos esté dando ninguna cosa, como algunos lo ven. No es nuestro cuerpo energético nuestro doble. Hay aquí un principio vital que es un poquito más complejo que lo que te han contado, pero que vas a ver que a la hora luego de ver cómo lo podemos solucionar no es tan complicado. Y la otra cosa que te digo, también desmistificando a personas que hablan del desdoblamiento, pero que seguramente a partir de mezclarlo con ideologías que no tienen que ver con él, como verás, no hay ninguna unión directa con ningún ser superior. Yo no tengo, bajo ningún punto de vista, una conexión con una fuente principal. Yo estoy desconectado del Creador. Todos nosotros estamos desconectados del Creador. El Creador ni siquiera nos puede ver, porque incluso en el concepto más
básico y racional, nosotros de hecho estamos evolucionando en las tinieblas del Creador. Para estas criaturas inmortales que evolucionan aquí, nosotros estamos en las tinieblas. Nosotros somos personajes de la oscuridad para ellos. Entonces, no quiere decir que el Creador no esté intentando a través de su parte creadora, el ángel, que nosotros retornemos. Pero lo que sí también es una realidad es que no tenemos una conexión directa con la fuente, dado que el Creador no está en este tiempo, está en su propio tiempo, y lo que sí nosotros estamos es absolutamente solos, mi alma, intentando ver qué es lo que está pasando, tratando de vivir una vida lo más equilibrada posible, pero que evidentemente como sociedad e individualmente no lo estamos pudiendo conseguir porque desconocemos que esta realidad se está llevando adelante. Entonces, bueno, hasta aquí te he contado y te he mostrado de la mejor manera que he podido todos los conceptos que te ponen en conciencia de saber cuál es tu realidad. Lo que vamos a hacer a continuación es, en la segunda parte que sigue a esta, ver cómo nosotros podemos solucionar, cómo nosotros podemos utilizar este principio vital para arreglar estos potenciales peligrosos, para poder al final rehacer nuestra unidad y poder volver a los tiempos de inmortalidad y dejar de ser mortales. ¿Sí? Bueno, gracias por ahora, por estar ahí, y nos vemos enseguida. Chao.